Amén. Bueno, hoy vamos a ver sobre la doctrina del Espíritu Santo, ¿ok? Y vamos a ver, hay tres secciones y con esas tres secciones vamos a ver lo importante que es esta doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Hace poco cantábamos un himno hablando sobre la Trinidad, Santo, 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 y hoy vamos a enfocarnos sobre la persona del Espíritu Santo, ¿ok? Recuerde, la tercera persona no quiere decir que esté en el tercer lugar, sino que se le da ese orden. Eso también debe estar muy claro, ¿ok? Entonces, el Espíritu Santo, vamos a hablar un poquito sobre su personalidad, su deidad, sus nombres y símbolos, ¿ok? Entonces vivimos en la edad del Espíritu Santo. En todo el mundo hay mucho interés en su ministerio. Sin embargo, por causa de enseñanzas erróneas, hay mucha confusión. Hay millones de personas desalentadas y confundidas por causa de lo que ven y oyen. Esto nos podemos dar cuenta en muchas iglesias que se enfocan mucho en las cosas del Espíritu Santo. Y hay mucha confusión, hay muchas cosas que tienen pues estas iglesias, más que todas las iglesias carismáticas. Pero hoy vamos, y en estas secciones vamos a entender cómo es el mover del Espíritu Santo, quién es, ¿cierto? Y cómo se mueve en nosotros, y lo importante que es. Quizás los que estamos acá no conocen mucho sobre el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, por favor, tenga sumo cuidado, atención de lo que vamos a hablar en estos tres domingos. Es nuestro propósito en esta lección y en las próximas dos lecciones de presentarle las enseñanzas bíblicas claras concernientes a la persona y obra del Espíritu Santo. Vamos a ver la importancia de esta lección. Entonces, dado que el Espíritu Santo es el autor de vida, ahí empezamos que el Espíritu Santo es el que da vida. Cuando nosotros creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, es el Espíritu Santo quien nos da esa vida, quien nos hace nacer de nuevo. Y eso está en Juan capítulo 3, versículo 5. Juan capítulo 3, versículo 5. Este es el contexto de Juan 3, de donde Cristo asegura y habla de que es necesario nacer de nuevo. Pero dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de ¿qué? Y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, es el que nos hace ¿qué? Nacer de nuevo. Es uno de los trabajos del Espíritu Santo, nos hace nacer de nuevo. También es el dador de poder, ¿ok? Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchos confunden ese versículo para decir que podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, calzar muelas, cosas como esas, cosas que no están en la Biblia, cosas que no son bíblicas. Pero el contexto de ahí, pero recibiréis poder, ese contexto está hablando de que tenemos esa autoridad, ese poder de llevar el Evangelio, porque dice, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, la forma de predicar el Evangelio, de tener esa autoridad, tener ese poder de predicar el Evangelio, ¿ok? Entonces, también no podemos exagerar el versículo. También el Espíritu Santo es el que revela a Jesucristo, es el que lo muestra. Juan 16:14. Juan 16:14. Miren todo el trabajo que hace el Espíritu Santo. Juan 16:14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío
y os lo hará saber. Ahí Jesucristo estaba hablando del Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo glorificará a Jesucristo porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, otro versículo donde nos muestra de que el Espíritu Santo revela a Jesucristo. Mis hermanos, es de suma importancia conocerle y saber el cómo obra, el por qué obra y en quiénes opera. Si el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Santa Trinidad, entonces es vital que le conozcamos a Él y conozcamos su obra, porque solo entonces podremos conocer a Dios plenamente y darle la adoración, el amor, el servicio que merece. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos el mover del Espíritu Santo, lo conozcamos, ¿ok? Si Él es la tercera persona de la Trinidad, es porque debe de nosotros nuestra atención, ¿sí? Muy importante, mis hermanos. Vamos a ver entonces la personalidad del Espíritu Santo. Podemos mantener dos puntos de vista. Primero, que el Espíritu Santo es simplemente un poder que el hombre en su debilidad puede poseer y usar. O segundo, que el Espíritu Santo como persona es sabio, santo, amoroso y poderoso y que quiere poseernos y usarnos. Entonces, la primera vista produce el orgullo. La segunda vista hace añicos nuestro orgullo y hace que nos vaciemos de nosotros mismos y nos abdiquemos. ¿Ok? Entonces, hermanos, hay dos puntos de vista en cuanto al Espíritu Santo. Muchas sectas o muchas doctrinas o muchas iglesias tienen al Espíritu Santo con el enfoque de que es un poder o de que es una fuerza. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, el cual nosotros seguimos bíblicamente, es que Él es una persona. Y que no solamente es una persona, Él es Dios mismo. Ese es el punto bíblico que nosotros seguimos, ¿ok? Y que usted debería de seguir. Y vamos a ver más adelante por qué seguimos ese punto. Dice acá, primero, si el Espíritu Santo no es una persona divina y lo consideramos solamente una influencia o poder que emana de Dios, fallaremos en darle la adoración, la fe y el amor que se le merece. Segundo, ver al Espíritu Santo solamente como una influencia santa y gloriosa es robarse uno mismo de la bendición de su presencia moradora y de su poder como el Consolador, quien vino a morar en nuestros corazones. Vamos a ir a Juan 14. Juan 14, versículo 16. ¿Lo tiene? Dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará ¿qué? Otro Consolador, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, o sea nosotros, le conocéis. ¿Porque qué? Porque mora con vosotros y ¿qué? Y estará en vosotros. Entonces el Espíritu Santo es el Consolador, quien vino a morar en nuestros corazones. Hermanos, de suma importancia. Voy a hacer un entre paréntesis ahí. Cuidado con su vida espiritual, porque dice la palabra que el Espíritu Santo está en nosotros, pero que mora en nosotros. En el momento que nosotros creímos en Cristo como Señor y Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. ¿Sí? Yo no sé cuántos se han dado cuenta cuando usted quiere leer la palabra, quiere orar, quiere predicar, quiere ser fiel con el Señor. Es porque el Espíritu Santo mora en usted y Él impulsa en su vida, en su consciente, en su alma, en su mente, en su corazón, lo impulsa a hacer eso. Pero cuando nosotros fallamos o pecamos, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Se contrista, es decir, se entristece,
¿ok? Entonces es muy importante, hermanos, que tengamos eso muy en cuenta, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Todo lo que éramos antes, toda la suciedad que teníamos, todo el pecado que teníamos, y si teníamos espíritus, cuando creímos en Cristo, todo eso se fue. Ahora el Espíritu Santo reposa en nosotros, ¿ok? Por eso he dicho en algunas ocasiones que ya Satanás no puede poseernos. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo, ¿sí? Pero sí puede influenciarnos. ¿Por qué es que algunos creen que el Espíritu Santo es simplemente una influencia que emana de Dios? Vamos a ver solamente 2 puntos de eso, porque algunas sectas, algunas otras doctrinas creen que el Espíritu Santo simplemente es una influencia. Primero, porque el Espíritu Santo, y imagino que habrá muchos más puntos, solamente tenemos 2 puntos acá, porque el Espíritu Santo generalmente no está incluido en las salutaciones apostólicas, en las epístolas. Por ejemplo, hay algunos versículos como Gálatas 1 del 1 al 3, Efesios 1 del 1 al 2 y Filipenses del 1 al 2. Sin embargo, el apóstol Pablo incluye al Espíritu Santo en su bendición. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 13 versículo 14. Ahí vemos la Trinidad y vemos que Pablo en su bendición incluye al Espíritu Santo. 2 de Corintios capítulo 13 versículo 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Entonces vemos en ese versículo la Trinidad. Y vemos que Pablo incluye al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, hace parte de la Trinidad. La gracia del Señor, ¿quién? Jesucristo. El amor de Dios y la comunión ¿de quién? Del Espíritu Santo. Hermanos, es importante que reconozcamos al Espíritu Santo como persona, porque si no lo reconocemos así, no vamos a tener comunión con nuestro Dios. Listo, otro punto por el cual muchas doctrinas no creen en el Espíritu Santo como persona, porque frecuentemente es simbolizado e identificado con cosas como el viento, el aliento, el fuego, el agua, y por eso algunos maestros erróneamente creyeron y enseñaron que el Espíritu Santo es una influencia bendita, pero impersonal, que emanaba de Dios Padre. Entonces es otra teoría, otro punto por el cual muchos maestros erróneamente niegan al Espíritu Santo como persona. Ellos dicen que emana de Dios, es un poder, pero no, el Espíritu Santo es Dios mismo, es una persona consciente. Pruebas, hermanos, primero, pruebas de la personalidad del Espíritu Santo. Vamos a ver por qué es importante creer que el Espíritu Santo es una persona. Vamos a ver algunos versículos. Siempre en la Escritura se usan los pronombres personales cuando habla de Él, ¿ok? En el colegio, cuando estudiábamos, se nos enseñó que cuando Él lleva tilde en la E, ¿es qué? ¿Un qué? Un pronombre, ¿ok? Cuando Él lleva tilde en la E, es un pronombre. Por ejemplo, cuando yo me refiero a alguien, Él, si es una persona, debe llevar tilde en la E. Pero cuando yo me refiero de una cosa, no lleva tilde. Entonces, cada vez que Jesucristo se refería al Espíritu Santo, decía Él, ¿sí? Con tilde en la E. Y eso significa un ¿qué? Un pronombre. Pronombre es persona. Vamos a ir al primer versículo, Juan 14, 16. El mismo Jesucristo refiriéndose al Espíritu Santo como una persona. Juan 14, 16. Mira, hermanos, esos versículos son muy buenos para defender primeramente la Trinidad y defender a la persona del Espíritu Santo. Me encanta. Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre, está hablando Jesucristo, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre,
Dice, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vamos a otro versículo, Juan 14, 26. Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una fuerza, un poder enseña. No, alguien enseña, una persona enseña. Una fuerza no enseña, un poder no enseña. Pero alguien, una persona sí enseña. Entonces ahí vemos versículo bíblico de que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque enseña, dice Juan 14, 26 eso. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos a Juan 16, 7. Recuerde, estamos viendo la personalidad del Espíritu Santo. Hemos visto que enseña. Vamos a ver otro, Juan 16, 7. ¿Lo tiene? Dice, pero yo os digo la verdad. Os es necesario que yo me vaya, está hablando Jesús, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ok? Entonces vemos otro punto donde se muestra que Él. Vamos a otro versículo, Juan 16. Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. Juan 16, 13 al 15. Dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que lo que oiga, y os hará saber las cosas que han de venir. Dice, y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En esos versículos hay varios puntos importantes. Primero, el Espíritu Santo ahí dice que hablará. Una fuerza, un poder no habla. Pero una persona, un ser racional, ¿qué? Obviamente sí habla. Entonces dice, hablará de sí mismo. No hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que ¿qué? Todo lo que oiga. Entonces, el Espíritu Santo oye, muy importante. El Espíritu Santo también glorifica a Jesús, ¿ok? Entonces, hermanos, reuniendo estos puntos de este capítulo, vemos que el Espíritu Santo es una persona y es Dios mismo. No sé por qué muchos niegan la personalidad del Espíritu Santo cuando es claro que el mismo Jesucristo se refiere a Él como una persona, como un ser racional. Aquí vemos que habla, oye, glorifica. ¿Ok? Otro versículo, Juan 15, 26. Juan 15, 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, ¿qué dice? Él dará testimonio de mí. ¿Ok? Entonces vemos que el Espíritu Santo sale del Padre. Jesucristo sale del Padre. Ojo, muy importante esto, lo quiero aclarar. Dios no creó a Jesucristo, ni creó al Espíritu Santo. No. Dios o Jesucristo o el Espíritu Santo sale
¿De quién? Del Padre, es decir, que ellos son eternos. Sí, una cosa es crear, que Dios creó a los ángeles, Dios creó al ser humano, pero Dios no creó a Jesucristo ni al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo y el Espíritu Santo salen, ahí vimos un versículo, salen del Padre, ¿ok? Por lo tanto, Jesucristo es Dios mismo y el Espíritu Santo es Dios mismo. Son tres personas en una, ¿ok? Una persona representada en tres. Listo, aunque la palabra espíritu en griego es neutro, el Señor Jesús usa el pronombre masculino de Él, por lo menos 6 veces en estos versículos o más, que nos asegura de la personalidad del Espíritu. Ahora vamos a ver las características personales escritas al Espíritu Santo que requieren personalidad. Por ejemplo, tiene voluntad y propósitos definidos. 1 Corintios 12:11. Vamos a ver algunas características personales escritas al Espíritu Santo que requieren personalidad. Primero, tiene voluntad y propósitos definidos. 1 Corintios 12:11. Por ejemplo, ese versículo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. ¿Ok? O sea que tiene voluntad propia. El Espíritu Santo tiene voluntad propia. Esos versículos están hablando en cuanto a los dones que da el Espíritu Santo. Y dice ese versículo que el Espíritu Santo lo da a quien Él quiere. O sea que Él sabe. Bueno, al hermano tal le voy a dar tal don, a la hermana le voy a dar tal don, al hermano le voy a dar tal don, como Él quiere. Esos son cosas propias, ¿sí? Características propias de una persona, de alguien que tiene razón, o sea, está razonando, ¿ok? ¿Y por qué hablan estos versículos de eso? Porque el Espíritu Santo es una persona. Tiene inteligencia. Romanos 8:27. Romanos 8:27 dice: el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. También tiene ¿qué? Conocimiento. 1 Corintios capítulo 2 versículos 9 y 11. 1 Corintios capítulo 2, 9 al 11. Hermanos, cada 8 días vemos muchos versículos, pero no hay excusa de decir que no, eso no está en la Biblia, que no hay apoyo bíblico. Tenemos apoyo bíblico para cada doctrina que estamos enseñando cada domingo. 1 Corintios capítulo 2 del 9 al 11, donde dice que tiene conocimiento. Dice: antes, como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazones de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo ¿qué? Lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino ¿quién? Sino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos la revela a nosotros. Muy bien, piense, hermanos, de las 9 cosas enumeradas por Pablo en Gálatas 5:22 como el fruto del Espíritu, todas las cuales requieren personalidad. Gálatas 5:22, ¿cuánto han escuchado el fruto del Espíritu? Dice: mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etcétera, etcétera. Eso no da una fuerza, eso lo da un poder. No, eso lo da una persona, alguien que tiene personalidad. Nosotros damos amor, damos gozo, damos paz, damos paciencia. Entonces el Espíritu Santo, eso es uno de los frutos, o un fruto del Espíritu Santo. Cuando Él da amor, da gozo, da paz. Muy bien.
Vamos entonces, las varias acciones del Espíritu Santo demandan personalidad. Voy a decir, y usted va a escribir el versículo, porque no nos da el tiempo, obviamente, de leer todos los versículos. Él da poder, Hechos 1:8. El Espíritu Santo guía, Romanos 8:14, Hechos 16:6 y 7. Repito, Él guía, Romanos 8:14, Hechos 16:6-7. Él consuela, Hechos 9:31 y Juan 14:16. Ahorita lo leímos, más el consolador. Él intercede, ¿ok? Entonces, hermanos, ¿ustedes saben qué es interceder? Interceder es ponerme en la posición de los demás, ¿sí? Y rogar a nuestro Padre por otra persona. Eso es interceder. El Espíritu Santo, Romanos 8:26, intercede por nosotros. Él testifica acerca de Cristo. Juan capítulo 15:26. Él testifica a nuestros corazones que somos los hijos de Dios. Hermanos, cuando usted se siente convencido totalmente que usted es hijo de Dios, que usted es salvo, esa es una obra del Espíritu Santo, ¿ok? Así que si usted no está convencido de su salvación y no está convencido de que es hijo de Dios, cuestiónese si verdaderamente es salvo y si verdaderamente tiene el Espíritu Santo. Pero la persona que está segura de su salvación es porque es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le testifica y le asegura a usted que es hijo de Dios. Eso está en Romanos 8:16 y Gálatas 4:6. Él habla, ahorita leemos unos versículos, Él habla, Apocalipsis 2:7. Él instruye o enseña y nos guía a la verdad. Juan 14:26. Él instruye o enseña y nos guía a la verdad. Juan 14:26. Y Juan 16:12-14. Él administra los asuntos del hombre y de la iglesia. Hechos capítulo 13:2. Bueno, voy a adelantarme un poquito. Hechos 13:2. Hermanos, ojo, esto es para que lo estudie. Hermanos, créanme, yo que tengo que estudiar y leer versículo por versículo. Así que, por favor, también usted en su casa, si no tiene nada que hacer, ya tiene que hacer. Lea cada versículo, ¿cierto? Y rectifique o confirme lo que yo estoy diciendo acá, porque yo puedo decir muchas cosas acá. Entonces, cuidado con eso. La Biblia nombra varios pecados que se puede cometer contra el Espíritu Santo. No se puede pecar contra una mera influencia o una emanación, como muchos dicen. Muchos dicen que no, el Espíritu Santo es una fuerza. Pero la Biblia dice que uno puede pecar contra el Espíritu Santo. ¿Usted cómo va a pecar contra una fuerza? Usted peca contra alguien, ¿cierto? Contra una persona. Por ejemplo, vemos el Espíritu Santo se entristece. Efesios 4:30. Podemos apagar al Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19. Podemos mentir al Espíritu. Podemos mentir al Espíritu. Hechos capítulo 5:3. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Ananías y Zafira? Que ellos mintieron a quién, al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? No les fue muy bien. Hechos capítulo 5 del 3 al 4. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 5 del 3 al 4. Dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedases con parte del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino ¿quién? Sino a Dios. Ahí vemos otra referencia de que el Espíritu Santo es Dios mismo.
Ese es otro versículo tremendamente importante. Entonces podemos mentir al Espíritu Santo, podemos insultar también al Espíritu Santo. Hebreos 10:29. Hermanos, podemos blasfemar al Espíritu Santo. Inclusive esos versículos son fuertes porque en esos versículos se habla y hay varias opiniones. Se habla de que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada, pero ojo hermanos, eso fue para el grupo en ese momento y para los que hicieron eso en ese momento. Pero mire, se puede blasfemar al Espíritu Santo. ¿Cuántos no blasfeman contra el Espíritu Santo? Podemos resistir al Espíritu Santo. Hechos 7:51. Mis hermanos, no sé cuántos de acá tienen duda en cuanto a eso, en cuanto a que el Espíritu Santo es una persona, pero vimos muchos versículos que apoyan la personalidad del Espíritu Santo. Ya que el Espíritu Santo es una persona, hermanos, ¿cuál es su relación con Él? ¿Reconoce usted su presencia en su vida? ¿Confía usted completamente en su dirección y poder? ¿Obra y vive con Él y tiene comunión con Él? ¿Le da a usted el amor y la adoración que se le merece? Esas son unas buenas preguntas, hermanos, ya que conocemos y creo que sabemos que el Espíritu Santo es una persona y que Él quiere tener comunión con nosotros. La pregunta es esa, la que acabé de hacer. ¿Tenemos relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo es nuestro comportamiento en cuanto a Él? ¿Cómo obramos nosotros? ¿Cómo vivimos nosotros el día a día? Recuerda que el Espíritu Santo mora en nosotros y Él conoce y sabe todo de nosotros. Mis hermanos, voy a dejar hasta ahí y entre 8 días vamos a continuar. ¿Listo? Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por la doctrina del Espíritu Santo. Señor, Dios mismo, tú eres quien nos consuela, tú eres quien nos enseña, Señor. El Espíritu Santo es quien nos llena, nos ayuda, nos guía. Entonces, Padre, queremos dar el paso, confiar más en el Espíritu Santo, Señor. Reconocernos que Él mora en nosotros y que sabe todo, absolutamente todo de nosotros. Ayúdanos a vivir una vida en comunión con el Espíritu Santo. Bendecimos tu nombre, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga, hermano. Tenga un cafecito, por favor, y empezamos en unos minutos.